¿Mm? Bienvenidos a este séptimo conversatorio, número de la suerte, ¿verdad, Aldo? Que Sí, además, cabalístico. cabalístico, que además hoy tenemos un tema particularmente importante en la escena del arte contemporáneo. Esa quizás va a ser una de mis primeras preguntas. Pero bueno, antes que nada quiero agradecer al CEIDA por el apoyo para hacer posible este proyecto y quiero presentarles el día de hoy a Aldo Sánchez Ramírez, artista, curador, académico, amigo, y voy a hacer brevemente una reseña pues de su amplio currículum, porque la verdad es que hubo que escoger partes para que en realidad esto no fuera demasiado amplio. Entonces, Aldo Sánchez Ramírez es maestro en práctica curatorial por el California College of the Arts de San Francisco, California. Como académico ha impartido clases en la Cineteca Nacional, en SOMA, en el Museo Nacional de Arte, en el Centro de la Imagen. Ha curado exposiciones dentro y fuera de México, sobre todo también durante una estancia que tuvo mientras él estaba estudiando para su práctica curatorial en Nueva York, por ejemplo, en White Gallery, en el Museo del Barrio, en New Langton Arts en San Francisco, en el Mucarroma, el Museo del Estanquillo, el Museo Universitario del Chopo. De hecho, varias de estas exposiciones van a ser abordadas durante este conversatorio. Ha sido también conferencista en recintos culturales y universitarios aquí fuera del país, como la Universidad de Boston, de City College de Nueva York. Ha escrito también sobre todos estos temas para la revista de la universidad, para Letras Libres, para Vice Magazine. Tiene de hecho una sección en Astillero, perdón, donde informa y recomienda agendas a propósito de actividades presentes en museos, galerías y otros recintos culturales. Ha sido becario del FONCA, ha sido becario de la Fundación Jumex, esto de hecho le permitió cursar la maestría. Y bueno, pues antes que nada, te agradezco muchísimo, Aldo, que hayas aceptado. Y de hecho, no están para saber los demás, pero tuvimos hoy la oportunidad de vernos en la mañana a raíz de la exposición más reciente que has curado en el claustro de Sor Juana con Rodrigo Imas. De hecho, quiero hacer un paréntesis porque a propósito de esta exposición me gustaría, y como es la más reciente, me gustaría ir más hacia adelante, retomarla. Pero creo que el, la noción de divergencia hoy por hoy está teniendo un particular auge dentro de los discursos que tienen que ver en el arte contemporáneo, evidentemente con poscolonialidad, con divergencias varias, con estudios interseccionales. Mm. Divergencia para algunos implican minorías, para otros implican otra serie, y bueno, hoy yo incluso me hacía esa pregunta mientras estaba presente en la visita guiada que diste a varias personas junto con Rodrigo Imas, el artista. ¿Qué se podía y qué no se podía meter dentro de este paraguas llamado divergencia? Y puesto que el título de esta conversación es curar en la divergencia, porque yo creo que tú tienes una práctica sumamente interesante y atípica si la comparamos con los métodos tradicionales en los que se ha ido desarrollando el trabajo curatorial. A mí sí me gustaría que partiéramos de eso, que para ti nos dijeras hoy por hoy qué significaría curar en la divergencia. Ujú. Oye, pues muchas gracias. Gracias por además pensar en mí para este programa tan interesante que estás haciendo con el CEIDA, este Centro de Estudios del Arte, pues que ha sido súper activo, ¿no? Desde su fundación. Entonces, pues yo muy contento de estar aquí. Ahora, es muy curioso lo que tú dices de la divergencia y las minorías, ¿no? Porque fíjate cómo, o sea, uno pensaría
que esas minorías son, por ejemplo, a lo mejor, no sé, o sea, más bien, creo que en sentido estricto, esas minorías son el público al que está dirigido exposiciones, por ejemplo, como la de James Lee Bayer, por ejemplo, ¿no? Que estuvo en el Ok, Museo sí, Tamayo. sí, sí, sí. Esa es una expo para minorías, no solamente porque es un trabajo muy hermético, sino porque además el Museo Tamayo se da la tarea de hacerlo aún más hermético, proviendo al espectador de cero información, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, a mí me parece que a mí, digamos, lo que a mí siempre me ha interesado es efectivamente, ¿no? Salir de la convención y hacer exposiciones que tienen que ver más con que puedan tener una lectura mucho más amplia, general, dirigida a un público que no necesariamente está familiarizado con el arte. Y Ajá, eso es así algo que a mí siempre me ha interesado. Ahorita que revisaba estas imágenes que vamos a presentar de la exposición de Metal Coyote, que fue una exposición dedicada al rock, pues, ¿no? Pensaba justamente en eso. Mm, Entonces, también, por ejemplo, digamos, mi experiencia en el Museo del Estanquillo, que como tú sabes, pues alberga la colección de Carlos Monsiváis. Entonces, la colección de Carlos Monsiváis, el pensamiento de Carlos Monsiváis, la obra de Carlos Monsiváis, siempre fue divergente, siempre fue marginal, ¿no? Porque, pues, un intelectual que siempre estuvo en la orilla, ¿no? En todos los sí, sentidos, o sea, un intelectual que nunca formó parte del Colegio Nacional, que nunca aceptó ningún cargo público como otros, ¿no? sí. Vamos a decir, Volpi en Agregado Cultural en París. Puta, podemos mencionar muchísimos, ¿no? Ujú. Bueno, Octavio Paz, en fin, tantos, ¿no? Entonces, eso también, y bueno, y además un intelectual que nunca buscó los apapachos de los que tanto habla Héctor Aguilar Camín, ¿no? Digamos, él que se dedicó a trabajar muchas veces de gratis, muchísimas veces para revistas independientes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, fuera de la convención, y eso es a mí lo que me interesa. Por eso, para mí siempre ha sido un faro, una luz, el pensamiento de Carlos Monsiváis. Y en ese sentido, pues es que yo también pienso las exposiciones, ¿no? Que tienen que estar desde pienso que la accesibilidad en términos, digamos, de información, de hacerlo cercano, pues es muy importante y no hay por qué mamonear en el arte, ¿no? Que es algo que Claro. le sale muy bien a muchos. Es que justo cuando citaste precisamente la exposición que estuvo en el Tamayo de James Lee Byers, recuerdo una querella, fue una polémica que tuvo varias cartas y varias solicitudes de apelación. Y Cuauhtémoc Medina, hablando Ujú, de, ¿no? Decía que, ni me acuerdo muy bien, decía que el arte nunca había sido tan democrático como hasta ahora, o sea, que casi, casi que, eh, y lo decía creo que en estos términos, o sea, un taxista podía estacionar su coche, meterse a un museo de arte contemporáneo ujú, y ver, pero ujú, el ejemplo que tú justo con el que acabas de iniciar es casi que críptico, o sea, ¿no? Que hace falta, pienso yo, no en los casos de tus curadurías, pero por ejemplo, en el caso de James Lee Byers, hace falta tener un código específico que nos haga entender o ser partícipes de algo o con pues esta cuestión ideal de abrirse a la obra y a lo que la obra nos quiera decir.
o más bien lo que Rebeca Solnit dice, que ¿no? Entender el arte contemporáneo es como entrar en una conversación a la mitad. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Podrían estar manejándose estos dos ámbitos al mismo tiempo? ¿Cuándo es que uno permite al otro? Porque me queda claro que, sobre todo en tus curadurías, sí existe esta parte, incluso hasta en términos didácticos, de abrir un espectro dentro, sobre todo, de lo que es popular o de lo que nos es común a todos. Pero en el caso de Ujú. James Lee Byers, por qué ahí sí o no se aplicaría? Sí, de hecho, creo que fue más bien ahorita que estoy haciendo memoria, que creo que fue más bien en Jumex, esa exposición, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, yo creo, a mí me parece que no hay por qué ser miserables con el espectador, Ajá. y que hay que tenderle una mano y decir, bueno, pues mira, la hora va más o menos por aquí, ¿no? Es decir, no se trata de darle una lectura definida acerca de las piezas, sino darle algunas pistas que puedan detonar una interpretación una manera de mirarlo, ¿no? Por parte del espectador. Y eso me parece que es lo más generoso, y que nadie está obligado a saber nada. Este, am, entonces, digamos, bueno, pues todos los personajes, todas las ideas, todo lo que está presente en una exposición, pues hay que presentarlo, facilitarlo al espectador, decirle, mira, Ujú, pues es esto, se trata de ujú, esto y esto está conectado con esto por esta razón, porque a mí me parece que es pertinente. Y ya, pues a partir de esa lectura, el espectador puede decir, ay, no, bueno, pues no estoy para nada de acuerdo con la curaduría de la exposición o con el artista, pero sí, o sea, me parece que no se trata de darle todo absolutamente digerido al espectador, ujú. pero sí de tenderle una mano, ¿no? Sí. Ajá, de eso se trata de manera inteligente. Entonces, bueno, fíjate que también, ahorita que, pues, revisando este material eh, que vamos a mostrar, pues pensé, ¿no? En esas otras maneras de curaduría de este proyecto del que tú Ujú, conoces, que has escuchado, que iniciamos Dulce Pinzón y yo, en Brooklyn, en Nueva York, y que se llamó Fresa Salvaje, ¿no? Yo siempre lo consideré como un proyecto curatorial, porque era o sea, en lo que consistía, pues era en una fiesta, ¿no? En una fiesta que cobrábamos muy poco dinero para recuperar gastos, invitábamos a los artistas mexicanos que estaban de moda en la Ciudad de México, pero que nunca habían estado en Nueva York, y, digamos, ofrecer al público de la ciudad una opción de música en español desde los 60 hasta la actualidad, ¿no? En términos, o sea, digamos, en cuanto a pues DJ y pues grupos que estaban ahí de moda, ¿no? Entonces, pues para mí, yo siempre lo pensé como un concepto, curatorial que va extramuros, ¿no? O sea, digamos que sale del espacio museístico, del espacio de exposición, y que se presenta, finalmente tiene los mismos elementos, los mismos componentes, ¿no? En términos de, bueno, pues seleccionar al artista invitado, que pues fue desde el Instituto Mexicano del Sonido, Changorama, María Daniela hizo sonido láser, Titán, Jesse Bulbo, todos estos, Semoa, Cumbia Queers, La Prohibida de España. Entonces, digamos, toda esa escena moderniqui que estaba de moda en México a mediados de la década del 2000, pues llevarlos a Nueva York, que de otra manera nadie los iba a llevar, porque no existía esa oferta en la ciudad, ¿no? Y claro. bueno, y ofrecer, y sobre todo también, pues con una estética que para nosotros era importante, este,
no, no quise incluir muchas, o sea, demasiadas imágenes para no agobiarlos, pero sí, más o No, menos tú pon imágenes, que eso es para, súper o ilustrativo y sea, sobre todo, sí. para nosotros era muy importante la estética, ¿no? De las fiestas. Aquí estamos Dulce Pinzón y yo. Ujú, Y aquí está un conjunto de invitaciones que pues nosotros normalmente se las comisionábamos a un artista que se llama Juan Luna Adín de California. ujú. Y bueno, él nos hacía los diseños. Digo normalmente porque a veces las hacía la misma Dulce, que también sabe diseño, a veces nos ayudaba el propio artista. Todo esto, digamos, pues era así como que hazlo por ti mismo, ¿no? Ajá, Y bueno, pues para nosotros era importante, por eso también lo pongo como un proyecto artístico, porque era importante incluir a todos estos íconos de la cultura mexicana en las invitaciones y también se hacían proyecciones, digamos, había proyecciones de fondo en las fiestas que, pues que hacía Juan Lunavín también con estos íconos de la cultura, Luis Miguel de pequeño, Rosa, ahí tenemos, a lo mejor no se ve por el tamaño, pero ahí está Rosalía Chagoyán, está María Conchita Alonso, Camilo Sesto, Daniela Romo, Salvador Pineda, bueno, Marta Villalobos, la luchadora, Rafael, eh, Laura León y este, de Dos Mujeres Un Camino. Entonces, bueno, a Felicia Mercado, por supuesto, Verónica Castro. Entonces, digamos, era retomar toda esa historia de la visualidad de la década de los 80, que finalmente pues era la década en la que nosotros habíamos crecido y en los 80 y los 90 y crear, digamos, toda una atmósfera con esta música, digamos, de ya clásica de los 60 a los 90 más la música actual, ¿no? Que eran todos estos grupos que ya mencionamos, ujú. que ya mencioné. Y bueno, y aquí está un acercamiento y estamos, pero digamos, para mí, la manera como yo entiendo el trabajo curatorial, porque digamos, hay diferentes aproximaciones a la curaduría, ¿no? Hay Sí. curadores que solamente curan y a veces les tengo envidia, pero en realidad hay otra aproximación que somos los curadores que hacemos todo, ¿no? O sea, o Sí. que hemos hecho todo, o sea, desde trapear el piso, pintar las paredes, gestionar el espacio, obtener el dinero, hacer las fotocopias de las invitaciones, traer a la prensa, todo, ¿no? O sea, entonces, digamos, el trabajo curatorial no solamente tiene que ver, no siempre tiene que ver solo con el trabajo en sí mismo, con lo estrictamente curatorial, sino, digamos, también está la labor de el curador como gestor o también, digamos, como la persona que hace posible un proyecto, ¿no? Pero ¿tú crees Entonces, que esto último que dices tiene que ver con una precariedad a nivel del mm, sistema cultural o porque hay otra cosa que digo, independientemente de continuar con esto y que creo que es importante mencionar a los asistentes, y es que quizás no quiero ponerme muy teórica, pero, o sea, aquí hay un parteaguas, bueno, hay muchos parteaguas, ¿no? A final de cuentas, la historia del arte reciente, digamos, desde la modernidad en adelante. Hoy veíamos en el caso, por ejemplo, de las reapropiaciones que hace, por ejemplo, Rodrigo y que más adelante vamos a retomar con respecto a Duchamp, icónicamente, ¿no? El parteaguas. Pero tampoco hay que olvidarnos, por ejemplo, de la estética negativa o de la dialéctica negativa de Horkheimer y Adorno, en el sentido de que se rompe por fin, ¿no? A partir de una serie de cuestiones que, pues sí, el sobrecitado Benjamin ya había anunciado con la reproductibilidad de la obra de arte a través de varios medios, ¿no? Que no necesariamente solo fueran impresos, sino que más adelante obviamente abarcaron
las cámaras fotográficas de cine y más adelante de video y de Super 8 y de 16 milímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es interesante porque se rompe esta onda respecto de la alta cultura y la baja cultura, porque aquí divergente, ¿no? Lo entendemos en el sentido de la definición de aquello discordante, discrepante, disconforme, o sea, disconforme con el mainstream, en el que están todavía sintonizadas numerosas instituciones a nivel, digamos, oficial, cultural, etcétera, ¿no? Porque otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es en estas imágenes que tú muestras, es como esta dejo de apelar a una estética que incluso es cutre, ¿no? Que en donde además tiene esa potencia de decir, órale, va, ¿no? O sea, y le pese a quien le pese, naco libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedes ampliar al respecto de eso? Sí, de hecho, bueno, pues para nosotros era muy, nos sentimos mucho orgullo de que nos hicieron este reportaje en New York, New York Magazine, que puse, ya no sé ahora, pero en ese entonces era una revista muy leída. Era una especie de Time Out, entonces ahí te enterabas, había reseñas de, de todo tipo de cosas que hacer en la ciudad y ta, ta, ta. Y entonces, bueno, Tim Murphy, que pues era un reportero que llegó a nosotros muy interesado, como, eh, sabes, amante de lo latino, y bueno, pero gringuísimo, o sea, no es que no es que estuviera familiarizado con la música ni nada, ¿no? Simplemente por curiosidad y como buen reportero, como buen investigador. Y entonces, pues nos hizo ese reportaje que le puso Naco Libre, ¿no? O sea, en ese entonces había salido la película de Nacho Libre, entonces yo creo Sí, que quiso hacer un juego de palabras. Y pero pues para nosotros era increíble, así porque, pues, una revista tan importante. Y luego también nos mencionaron en el New York Times. Entonces, digamos, esa incidencia que uno puede tener estando, o más bien teniendo, estando en el momento justo, sí, en el lugar adecuado, pero también, digamos, con las ideas precisas, ¿no? Nada más para redondear esta idea y pasar a otro de los proyectos. sí, Para ese entonces, en Nueva York, la música en español pues se limitaba, digamos, a dos grandes espectros, ¿no? Digo, la música Nueva York siempre ha sido, la cuna de la salsa, por supuesto, ¿no? O sea, en los 60, pero para la década de los 2000, eh, digamos, la oferta musical para el público era los conciertos enormes en el Madison Square Garden, fundamentalmente, ¿no? De artistas como Vicente Fernández, Ana Gabriel, Luis Miguel, Juan Gabriel. Y por otro lado, digamos, la escena metalera, que es muy importante en Queens, donde pues llevan pues, Oveja Negra, Liran Roll, diga, Aragán y compañía, el Tri. eh, entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues ¿y qué hace la clase media? Sí, para escuchar la música que nos gusta escuchar, ¿no? Nosotros, por eso también nos interesaba jugar con esas palabras de fresa salvaje, porque nos reconocíamos como fresas en el sentido en que somos clase media absolutamente privilegiada, sí. que estábamos viviendo y trabajando en Nueva York y que queríamos, pues, un lugar, ya no, o sea, la misma música que escuchábamos en nuestras fiestas en la casa, pues escucharlas en un bar, ¿no? Pues entonces la única manera era hacerlo nosotros y entonces, pues por eso, digo, poníamos nuestra propia música e invitábamos a gente como Sonido Apocalipsis, que está aquí, que son pues, de los mejores DJs en México. Am, y bueno, eso únicamente, ¿no? Para señalar en términos de música, que se relaciona un poco con esta exposición de Y Gallery, una galería que me invitaron a dirigir y que esta exposición, pues en 2013 se llama Metal Coyote. A mí digamos, es una exposición que yo recuerdo con mucho cariño porque
pues fue diversión absoluta, que a mí me parece que eso es parte importante del arte, ¿no? De todo lo Sí. que tiene que ver con arte. O sea, yo quería hacer una exposición dedicada al rock, digamos, y no hay en sentido estricto un rigor, pues, de ningún tipo, porque no estamos hablando de artistas de digamos, lo único que hay en común es de lo que están hablando, ¿no? Brad Kalhammer, que es un artista que es de Arizona, muy, muy importante y que había hecho, por eso llegué a él, aquí lo podemos ver del lado izquierdo, y tiene otra pieza, ajá, había hecho Okay. para The Kills el logotipo. Entonces, y por otro lado, Morris, el artista mexicano, que presentó estas esculturas con llanta, que vemos del lado izquierdo, están hechas con Ah, cámaras de llanta, pero con esta especie de chalecos, de arneses, con estoperoles, que terminan siendo pues bien inquietantes, ¿no? Y además, pues estos elementos muy característicos de la cultura del rock, que es, pues, o sea, el negro, el vinilo, la piel y los estoperoles. Y también Arturo Vega, que pues para mí fue un gran descubrimiento y privilegio conocerlo en ese momento. Arturo Vega es un artista de Chihuahua que llegó a finales de los 70 a Nueva York a instalarse, pues aventurero, joven, y pues llegó a instalarse en un departamento en el East Village, a departamento al cual llegaría al poco rato los Ramones, ¿no? Entonces, él se convierte pues en una especie como de manager de los Ramones cuando ellos empezaban, pero él como es artista, pues es el que crea el logotipo de los Ramones, ¿no? sí. El que conocemos con el águila, con el bat y los nombres alrededor de ellos. Entonces, ese logotipo es el logotipo más reproducido. Digamos, los tres iconos más reproducidos en el mundo es el de los Ramones, el de Rolling Stones y Emiliano Zapata, ¿no? Bueno, y Ok. el Che Guevara, por supuesto, ¿no? Sí. Digamos, entonces esos cuatro eh, logotipos y ¿Emiliano rostros son los Zapata o que... el ZLN No, Náhuatl? Emiliano Zapata, ¿no? Ujú. ¿Sí? Ya. Este, En el mundo. eso, digamos, es lo que sostiene, y yo le creo, Luis Vargas, de que hizo su exposición dedicada a Zapata Ah, sí, 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 en el sí, Palacio sí. de Bellas Artes, ¿no? Entonces, por las diferentes, sobre todo también por las diferentes maneras en que Zapata se ha absorbido en diferentes culturas, ¿no? Es Claro. decir, se convierte en un símbolo de lucha para los chicanos, por alguna razón también para el feminismo, también para LGBT, ¿no? Sí, a partir de Chaires, quién sabe, Sí, o desde mucho antes. Bueno, no, desde antes, sí, ¿no? bueno, pues es que es Ujú. el ideal de macho mexicano, ¿no? Claro, Y claro. además con esta fantasía que hay, que pues no, nunca vamos a saber si fue cierto con Exacto. Nacho de la Sí, Torre, pero bueno, sí, pues en nuestros de la sueños es doble. real, Sí, exacto. ¿no? Ujú. Y Carl Schenkel, que pues aquí está en la obra de la izquierda, que pues es el que le hizo varios portadas de discos a Led Zeppelin, a Frank Zappa, perdón, y Eamon Orejirón, que presenta estos discos. Entonces, bueno, para mí, Julio Morales, de Tijuana, San Diego, Tijuana, San Francisco, que presenta una obra en video, que es lo que se está proyectando, que es una película de Pérez Prado, editada por él, manipulada. Y Ori Ramírez, que es esta artista de la derecha, que es una artista de California, de un centro artístico que se llama, ahorita te voy a decir, que está en Oakland y que trabaja con personas con enfermedades mentales. Entonces, y fomentan la creación. Neurodivergencia.
Justo. Ajá. Neurodivergencia, sí, creo Ujú. que sí. Y eso, y tienen unas cosas maravillosas y han salido unos artistas extraordinarios de ahí, Sí, que han sí, sí. exhibido varios de ellos en muchos, en el mundo. Y Ori Ujú. Ramírez, pues está, digamos, enfocada, todas sus obras son de los músicos de Kiss, ¿no? Todas, Ok. todas, todas, todas. Entonces, bueno, pues a mí me fascina su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo decía que digamos, es el lenguaje tan universal como el rock. am, para mí iba a llegar a un público mucho más amplio y creo que así fue, ¿no? Así Sí, fue, nada más como anotación, esas piezas la pieza de Arturo Vega y las piezas de Morris, pues las vendimos, fueron a dar a una colección muy importante de Estados Unidos. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Digo, eso es lo que hace una galería comercial, pues vender, claro, obviamente. claro. Pero también es importante como galerista y como pues profesional del arte, es muy gratificante cuando una obra llega a buen puerto, ¿no? O sea, finalmente eso Exacto. es lo que uno quiere, más allá de vender o no vender, sino que llegue a una colección interesante. Y ese fue el caso con estas dos, ¿no? Sí. Entre otras Oye, cosas. y en el caso de, por ejemplo, el centro histórico, que ya me voy a ir moviendo un poquito más hacia eh, el reciente pasado, yo sí tuve la oportunidad de ver esa exposición en el MODO, en el Museo Del objeto. del Objeto. Y bueno, estábamos en pandemia, hubo que hacer una serie de ajustes respecto de, pues me imagino, ya podrás tú comentarlo, porque además, bueno, pues tuvimos en una ocasión anterior poder hablar específicamente solo sobre esta exposición, pero fue, bueno, la práctica curatorial y eres el primer curador de esta serie de conversatorios con una perspectiva distinta de los que hasta ahora han aparecido aquí, que en su mayoría han sido artistas, es que finalmente encontraste, creo yo, o sea, eso es lo interesante de la práctica curatorial, ¿no? Que sí, la verdad, lo fascinante es, la parte más alucinante es investigar, ¿no? Y es llegar a hacer, digamos, a hacer pesquisas que eventualmente te van a llevar quizás a otros lugares que no necesariamente tenías contemplados desde el principio, a encontrar piezas y a encontrar también la forma de presentarlas, ¿no? O sea, perdón que lo diga de nuevo, pero es que pues en la mañana veíamos lo que a final de cuentas mencionaste que un curador, pues de pronto sí, hasta barre el piso, ¿no? Pero un curador también tiene esta capacidad sensible con respecto al espacio y con respecto a decir, ok, bueno, pues está ese cuadro y bueno, y de ese cuadro escapa un cierto gesto que matéricamente podría volverse algo a nivel, digamos, ¿no? Museográfico interesante, ¿no? O sea, no se trata simple y sencillamente de, pues, ordenar una serie de cajitas en un cajón, o sea, no es, digamos, acomodar una cosa dentro de una serie de gabinetes. Eso es lo que me parece más fascinante de la práctica curatorial que tú has hecho y que se ha ido, bueno, no te va a gustar la palabra, pero porque vendría al contrario, pero pues que sí se ha ido refinando en una personalidad muy ya representativa, ¿no? O sea, pienso en Ujú, Paltas la Moral y pienso en las piezas que enseñaste allí y, ujú, ay, había ahí una cosa que efectivamente tenía que ver con lo pop, como es tu sello, pero que también dolía, ¿no? Porque habían unas piezas como la de Tercer un Quinto y muchas otras que
apelan, nos guste o no, a pues nuestra realidad actual, ¿no? Ujú. No necesariamente en Sí, términos yo creo específicos. que eso, esa palabra que dijiste, es clave en algunas prácticas curatoriales, ¿no? Que es pesquisas. O sea, Claro. digo en algunas, porque no quiero decir que tenga que ser obligatorio, pero digamos, hay curadores que no tienen nada que ver con esa labor o con ese gusto de investigar y de esas pesquisas, ¿no? Em, que me interesan menos. No quiere decir que estén mal, pero que me interesen menos, ¿no? Digamos, Claro, como cierto curador de la pasada Bienal de Venecia, por ejemplo, ¿no? De que se pasea por los estudios de los artistas de moda, de las galerías, representados por las galerías más importantes, ¿no? ujú, Ah, y pues es decir, pues mira, o este sí, este no, y bueno, pues ya vámonos. ¿Y dónde quedó la investigación? ¿No? claro. Porque además se supone que el tema de la Bienal de Venecia de este año, pues era pues algo así como también los márgenes y las identidades y lo queer y no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, pues si te vas a lo más mainstream, pues ¿y dónde está lo mero mero, ¿no? Exacto. Entonces digo, no quiero decir que esté mal, es una manera diferente de hacer una exposición, ¿no? Pero para mí sí me parece fascinante ese tema de las pesquisas, que o sea, qué queremos decir con esto? Bueno, pues, o sea, que te metes a una colección y el coleccionista, o ya sea que el coleccionista te enseña sus cosas, o tú las vas descubriendo y dices, wow, esto, esto tiene que estar, esto va a definir este núcleo temático o etcétera, ¿no? Y que Ujú, además, bueno, o sea, no todo es o sea, este trabajo no es nada glamuroso. O sea, es decir, las colecciones privadas a las que nos enfrentamos, pues, o sea, colección privada suena muy pipiris nice, pero en claro, realidad es una covacha con fotografías metidas en cajas de zapatos polvosas, claro. ¿no? Y Sí. y pinturas, si acaso ahí con plástico burbuja y cinta canela que también polvosas y que hay que abrir y tal, y, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es a mí lo que me parece fascinante también de esta chamba. Y cuando amablemente me invitaron del Museo del Objeto, por recomendación de Giacomo Castañola, que ya estaba invitado a hacer la museografía de esta exposición, a hacer, pues, ellos querían, el museo quería una exposición sobre el centro histórico. Esa cosa tan abrumadora que es el centro histórico, para mí fue súper clara desde un principio a ver, yo lo que voy a hacer es dividirlo en este y este tema, que es pues todo lo que a mí me interesa. Ok, O sea, es decir, ¿qué es lo que a mí me interesa? Pues el centro histórico como el centro del espectáculo de la Ciudad de México, ¿no? Que ajá. va, o sea, desde los teatros de ópera del siglo XIX La hasta carpa, la Carpa, Garibaldi, los teatros donde en los 70 actuarían pues las grandes vedettes, pero antes pues ya habían estado en carpas precisamente pues las grandes tiples, María por una parte Conesa, donde desde entonces o sí, o un poquito más adelante. las tiples, No, María dices, Conesa María es, Conesa, sí, claro, efectivamente. O sea, María sí, Conesa, María Teresa Montoya, Celia sí, Montalbán, todas ellas se presentaban desde principio, bueno, desde los últimos años del siglo XIX y prácticamente la mitad del siglo XX. Bueno, María Conesa se presentaba en la Alameda todavía hasta la década de los 80. wow, 1980, imagínate. no Fue una manches. mujer muy,
no solamente longeva, sino que le encantaba trabajar. Entonces, muchas de ellas, María Teresa Montoya, pues llegó a participar en telenovelas. Entonces, es el centro del espectáculo, ¿no? En todos los sentidos, pero además también el centro de las cantinas, de las pulquerías. Recordemos que hasta pues, el siglo XIX la ciudad era el centro histórico y nada más, ¿no? Y luego, Claro. pues aquí hicimos un recuento de todo lo que uno puede encontrar en el centro. Bueno, un puñado de cosas de que uno puede encontrar en el centro histórico, que es todo, ¿no? Desde su origen, pues el centro ha sido un lugar de comercio desde Tenochtitlan hasta el México virreinal y hasta la contemporaneidad es el lugar a donde uno va a comprar absolutamente de todo, ¿no? Que puede ser desde el brasier hasta los útiles escolares, los zapatos, todo, ¿no? Y entonces, y por otro lado, pues para mí era muy importante las vecindades como este espacio fundamental, eh, representativo del centro histórico, pero además, como dice Carlos Monsiváis, es el espacio donde se genera el melodrama mexicano. O sea, es el Claro. escenario perfecto del melodrama mexicano, ¿no? Por supuesto, las vecindades más famosas, que son pues, la de Nosotros los Pobres, eh, las... los olvidados no lo podemos considerar vecindad porque más bien es un asentamiento irregular en el que viven, pero y la vecindad más famosa del mundo y la razón por La la del cual el Chavo del mundo Ocho. sabe que es una vecindad, que es la vecindad del Chavo del Ocho, Claro. ¿no? Y bueno, y digamos, entonces pues nos da pie para presentar obras extraordinarias como esta fotografía de Manuel Ramos, este gran, gran, gran fotógrafo que sin él no conoceríamos el México del siglo XX. Y luego, bueno, pues un puñado de las 600,000 películas que se han filmado en vecindades en la ciudad. Y luego, pues un puñado de escudos, o sea, porque finalmente el centro histórico pues es este lugar en donde se desarrolla o toma lugar este mito, ¿no? Fascinante Ujú, del ujú. águila que se posa sobre el nopal, todo, bueno, o sea, entonces como buen mito, pues a mí me fascina, ¿no? O sea, me encanta, me encanta, me encanta la ficción, entonces, pues, cómo se han, interpretado ese momento mítico, fundacional a lo largo de diferentes regímenes Claro. gubernamentales, ¿no? Sí, A veces más afrancesado, a veces sí. imperial, a veces A veces republicano, con presidencial, exacto, Juárez. ¿no? Y cada quien con su nuevo logo, bueno, desde la águila porfirista hasta los que le siguieron cada sexenio, ¿no? Y en donde pues se cambiaba toda la papelería y órale, vámonos. Y ahora el águila mocha y todos esos famosos términos que se adquirieron a raíz de justo esto, ¿no? De la El águila de tergiversa, Vicente Fox, sí, de efectivamente, la ¿no? tergiversación o bien de la maleabilidad de un mito, tal como lo mencionas, ¿no? Bueno, y acá está Blue Ajá, Demon, cuéntanos también mucho ajá, a, exacto. a Entonces, propósito de pues esta. sí, para terminar con el tema del escudo, ¿no? O sea, de el águila y la serpiente. Entonces, yo también es padre, a mí me gusta mucho hablar de o sea, ideas que había para una exposición y que por alguna razón no se llevaron a cabo. Sí, A mí me encanta porque pues finalmente para mí existen en mi mente. Pero, por ejemplo, para la exposición del centro histórico, mi sueño era, la verdad es que fue falta de tiempo, falta de todo, ¿no? Tú sabes que siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, sí. entonces nunca te alcanza. Pero yo quería llenar toda una sala un poco como el Museo Salinas de Vicente Razo, pero el Museo Ah, ya. Salinas, que son como Sí, 300 piezas. Aquí, digamos, llenar todas las paredes con todo tipo de objetos que contiene el escudo nacional, ¿no? ok. Este,
O sea, cerillos, cachuchas, encendedores, toallas, playeras, y bueno, pues ya no se logró, pero a mí me encanta esa idea. Y que también lo quería hacer también con Blue Demon, y aquí ya de plano no nos dio espacio, ¿no? También quería reunir todos estos objetos con la figura de la máscara de Blue Demon, porque a partir de que empecé esta investigación, mi vida, o sea, ya a donde volteaba era Blue Demon. O sea, es impresionante. O sea, es impresionante que es una figura que sigue absolutamente viva. Entonces, yo que pensaba hacer una exposición de un personaje histórico, pues en realidad resulta que es un personaje absolutamente vivo y por eso mi idea de ponerle sin límite de tiempo, ¿no? Y bueno, esta tuve la fortuna también de hacer la curaduría con Héctor Orozco, que es pues un gran investigador, entre otros lugares de la Fundación Televisa. Ujú. Entonces, experto en cine de luchadores, en cine y cine de luchadores, en lucha libre. Entonces, pues fue muy, muy padre también porque era pues adentrarme al archivo del hijo de Blue Demon, Alejandro Muñoz, que pues un archivo enorme, completísimo y pues sí, albergado en una casa, ¿no? Entonces, pues la idea pues era presentar a este personaje fundamental en el México del siglo XX también desde la mirada de Carlos Monsiváis. Para nosotros era importante porque pues estábamos en el Museo del Estanquillo, porque había parte, la exposición también se conformaba por parte de la colección de Carlos Monsiváis y porque a mí me parecía fascinante esa mirada de Monsiváis sobre él, ¿no? Entonces, Ajá. sobre él y sobre la lucha libre. Eh, por supuesto, es un personaje que a él le interesaba mucho porque, pues además de ser un ídolo del ring, pues se convierte en un héroe del cine. Ujú, Y ujú. con la cinefilia de Monsiváis, pues por supuesto que era por partida doble. Pero además, Blue Demon tiene una biografía que con todos los ingredientes del melodrama mexicano. Entonces, pues yo creo que eso también fascinó a Carlos Monsiváis. ¿Cuáles son esos ingredientes? Bueno, pues que es un niño pobre que crece en una ranchería en Nuevo León, que se va a trabajar a Monterrey para sostener a su familia, a los ferrocarriles. Ahí conoce a su maestro de lucha libre, Rolando Vera, debuta en El Paso, en Texas, y a partir de ahí llega en 1952 a la Ciudad de México con 0 pesos, ¿no? A llegar a vivir a una residencia de estudiantes, aunque ya se había casado en Monterrey, y aquí hasta que gana el cinturón welter. Entonces, ya que se empieza a hacer famoso, se trae a la familia y se convierte en el ídolo que lo conocemos, ¿no? Pero al mismo tiempo de ser un ídolo del ring, empieza a publicar historietas, fotonovelas, y 10 años después, ya en los 60 empieza a hacer películas, ¿no? Entonces, digamos, Ajá. un hombre incansable. Y por eso digo que tiene esos componentes, ¿no? Del melodrama, de una vida, de un caso de éxito. Ok. Un caso de éxito, pero además un hombre absolutamente humilde que Ujú. nunca, digamos, que nunca él siempre trabajó para sostener a su familia, pero nunca para, pues, exhibirlo de manera opulenta ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Y entonces eso creo que también es importante para la admiración que le tiene Monsiváis. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y entonces, bueno, pues partimos del archivo tanto de Alejandro Muñoz, que es el hijo de Blue Demon, como de la colección Televisa, que bueno, pues fascinante porque ellos tienen maravilla. Y por supuesto también del archivo de Roberto Fiesco, que también es importante decirlo, ¿no? Roberto Fiesco, el gran director, productor de cine,
y que además coleccionista extraordinario, ¿no? Entonces, pues nada más quería anotar aquí, vean cómo en la parte de arriba dice el intelectual enmascarado, Monsiváis y la lucha libre, y aquí del lado derecho dice el demonio azul en el cine. Pues eso Ujú. fue una colaboración que hicimos con rotulistas extraordinarios que se dieron vuelo con esta orgía de tipografías, ¿no? O sea, aquí la idea era que pues se escuchara, aunque fueran letras, pero que se escuchara al público gritar, ¿no? Demon. Y pues por eso el rotulista dijo, no, pues vamos a ponerle estas rayitas y vamos a ponerlo inclinado para que se vean como movimiento. Y el demonio azul está así escurrido como si fuera un título de película de horror. Y aquí Ajá. el intelectual enmascarado, que es como si fuera el letrero de una librería, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? Entonces, es fascinante. A mí lo que me gusta mucho de trabajar en este tipo de proyectos es trabajar con otros talentos, ¿no? O sea, con Ujú. gente tan interesante como pues, rotulistas, la musografía que fue de Giacomo Castañola también, o sea, entonces, este, ese compartir saberes, pues a mí siempre me ha parecido muy fascinante, ¿no? Qué impresión, pero Ah, a mí me gustaría también que hablaras de faltas a la moral, que yo creo que ha sido, a mi modo de ver, y no porque el resto no me guste, pero me pareció que hablando de divergencia, pues empezando por el título y la serie de cosas que enseñaste, ¿no? Pues evidentemente esta mezcla además en donde tienes esta capacidad de recuperar cosas de archivo, digamos, de la época de Eisenstein. Estos instrumentos para ujú. buscar desaparecidos no era de Tercero un Quinto, era de Teresa No, Margolles. de Gina Arispe. Ah, de Gina Arispe. Esa es S- tremenda, esa pieza sí, es tremenda. se llaman barrendas. Sí, Y sí. sí, bueno, pues esta fue una invitación muy afortunada de Salvador Iris, que coordina el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. De hecho, actualmente, eso fue el año pasado, exactamente hace un año, entonces ahora se presenta, la exposición de este año es una individual de Fabián Chaires, ahí y otra exposición sobre el 9 sobre el bar, ¿no? Entonces, Ajá, bueno, cuando a mí me invitó, para mí fue, pues yo no lo podía creer, porque pues nuestra generación, o sea, crecimos con el Museo del Chopo, que era así, no solamente lo más chido, sino claro. que esta semana, la semana gay se llamaba, ¿no? En ese entonces, pues era así de, wow, no manches, qué chido, tal. Y bueno, pues personajazos. Diego, eso fue una idea de José María Covarrubias, de la Pepa Covarrubias y, y bueno, pues Salvador Iris pudo mantenerlo. Entonces, ahora invita a diferentes curadores cada año. Y cuando me invitó, yo dije, no, pues qué honor. Así que el festival tenía ya este tema de faltas a la moral. Y yo dije, perfecto, me encanta la idea, ¿no? Porque Ujú. pues uno siempre piensa, sobre todo en términos de un festival de diversidad sexual, faltas a la moral, digamos, como el desnudo, ¿no? O el tema sexual. Exacto. Entonces, pues, a mí me parecía absolutamente más amoral, pues la manera en que este periodo neoliberal, pues había saqueado a este país y pues digamos, los actos de corrupción me parecen absolutamente más inmorales y Claro. amorales que cualquier cosa que tenga que ver con sexualidad, ¿no? Pero sí, por supuesto, digamos, hay casos como el que estamos viendo ahí al principio con el que abría la exposición, que son las fotografías de Gloria Trevi para Ujú. los calendarios del 92 al 94 que le toma Maritza López. Y entonces, pero a mí, o sea, además de la obra extraordinaria de Maritza López, lo que me interesaba era pensar alrededor, o sea, qué pasó
con esos calendarios. Esos calendarios se retiraron del mercado en Guadalajara, Wow, ¿no? Por una cuestión de censura. exactamente. Aquí se ven un poco más del lado izquierdo. Y nos hablan también de toda una estética de los 90. Maritza López, pues se había especializado en hacer fotografías para portadas de discos de grupos de rock y de pop, etcétera, ¿no? Y esta serie de Franco Aceves Humana que se llama Sí. Los Impresentables. Entonces, pues ahí vemos a Romero de Champ, a Rosario Robles, a Raúl Salinas, al Mocharejas, a A la Salvador maestra, Elba Íñiguez, Ester, ajá, a Martita Martita Sagún, Sagún, Hank, Monseñor, en fin. el jefe Ujú. Diego. Entonces, pues le hace estos retratos que son en pintura a partir de retratos que habían aparecido en la prensa con una cita para pues recordarlos, ¿no? O sea, entonces Juan Salvador Iñiguez, por ejemplo, que era el obispo de Jalisco, pues decía, es que hay niños muy traviesos que provocan a los adultos y por eso existe la pederastia, ¿no? Sí, 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 Y sí. bueno, está Karime Macías también, de Merezco Abundancia. En fin, o sea, unas citas extraordinarias, que eso es lo que a mí sobre todo me interesaba hablando de estas faltas a la moral, de el no olvidar, ¿no? O Claro, sea, claro. entonces, o sea, no podemos olvidar a estos personajes, simplemente enterrarlos en la historia. Y bueno, Diego Berruecos, que pues es este gran fotógrafo, pues presenta esta serie de gasolinerías Gasolineras. abandonadas, bueno, abandonadas o en obra gris, ¿no? Que nunca Ujú. se concluyeron y que tiene que ver con toda esa extracción, esa corrupción de Pemex a lo largo de 3 décadas, de 35 años de neoliberalismo, ¿no? Que apostaba a la desaparición de Pemex, pero pues digamos ordeñándola todo lo posible, ¿no? Y al Y fondo el Cerro de estas, la Silla. el Cerro de la Silla, sí, son gasolinerías alrededor del país, en Sí, Oaxaca, las en conozco. Puebla, en Monterrey. Las series. Ujú. Entonces, La sí, serie donde él de Ruecos. Buenísimo. encontraba una, pues las fotografiaba, ¿no? Entonces sí resulta fascinante. Y Y los este que es un, mujercitos. ajá, sí, exacto, o sea, porque es un fotógrafo que yo descubrí gracias a la colección Monsiváis, que se llama, De Bars Jr. Ujú. De Bars es el apellido y él firmaba como De Bars Jr. Entonces, y trabajaba para Magazine de Policía, que era pues la alarma de los 60. Entonces, pues eran estas redadas que a mí, unas redadas pues, que eran muy comunes, ¿no? En la zona rosa y sobre todo, y que en el momento en que eran captados, ya sea por la policía o por la cámara de reporteros, incluso detenidos, como se ve en el lado derecho, pues no se pierde, hasta se enaltece, digamos, el orgullo, la, la bravía, ¿no? De estos personajes, y eso me parece fascinante, ¿no? La valentía. Aquí sí está, esa sí es la alarma, ¿no? Ajá. Para todo hay gustos, pero esto es el colmo. Qué mujercitos tan horribles. Entonces, bueno, ya Susana Vargas ha hecho todo un trabajo de investigación acerca de eso, ¿no? Pero digamos, toda esa homofobia y transfobia que hay detrás de estas publicaciones, pues me parece que es algo que hay que puntualizar, sobre todo porque vivimos en una ciudad Ujú. totalmente progresista, ¿no? Sí. Desde que gobierna la izquierda, totalmente progresista y con unos derechos extraordinarios que no podemos ignorar, ¿no? O sea, que no podemos dejar de lado y que sería muy mezquino no reconocer que tenemos unos derechos que no tienen nada que ver con ciudades, como Nueva York o Europa, cuando, se aprueba aquí el matrimonio entre personas del mismo sexo, puta, Ajá.
no se había probado en otras ciudades. De hecho, en Estados Unidos se echa para atrás, ¿no? Entonces, Ajá, y bueno, y ahora se echa para atrás también el aborto. Bueno, Italia, ¿no? La presidenta de Italia acaba de proponer en la cumbre, en la G15, que para atrás el aborto en Europa. Entonces, bueno, en fin, ¿no? Y entonces esta ciudad tan progresista, y es eso, el del lado derecho, pues es un trabajo de Enrique López Llamas que hace sobre solidaridad, y esta es una pieza de la fotografía, bueno, lo que vemos colgado es una escultura de Trino Guerrero, que es un colgado, de los primeros colgados que empezamos a ver de manos del Cártel de los Zetas, y del lado derecho están estas barrendas de las que hablas de Gina Arispe, ¿no? ujú, Que digamos ujú. así expuestas parecen como Uy, símbolos satánicos, exactamente. pero Y me- son herramientas que la gente ha ideado, son hechas de varilla, y que las lleva con un herrero. En realidad, esas partes que vemos arriba, ¿no? Esa como empuñadura del lado izquierdo, o sea, como en forma de cruz, y la otra ujú. como triángulo, en realidad son, Para encontrar rastros en la tierra, ¿no? sí, pero digamos para que uno Campamentos, los pueda manipular desde claro, arriba sí. y enterrarlos en la tierra, clavarlos en la tierra, y a la hora de sacar, si huele a cadáver, pues es que hay que excavar, ¿no? Entonces, Ujú, digamos, esos son los instrumentos que se ha ideado la gente, ya que el Estado no se da abasto para buscar a a sus propios familiares, ¿no? Eh, y la fotografía que vemos con ese árbol, pues es una pieza de Teresa Margolles que hizo específicamente para la exposición, y que pues es un árbol donde fue encontrado el cuerpo de dos mujeres que fueron aventadas, los cuerpos ahí. Los cuerpos, bueno, entonces a partir de que ella lo lee en la prensa, va, porque está, digamos, en la prensa se reporta la calle fulana con esquina sutana, esto en Ciudad Juárez, y entonces va a la fotografía y hace esta ampliación para que a ella le interesaba que fuera tamaño natural, ¿no? ujú, Pero los cuerpos fueron aventados, donde fueron aventados abajo del árbol había un cartón que pues ahí permaneció. O sea, ¿no? Como siempre, Teresa Margolles que ha trabajado con esos restos de las escenas del crimen, ¿no? Es decir, pues claro, el CEMEFO se lleva los cuerpos, pero el cartón sobre el que estaba los cuerpos, ¿quién se lo va a llevar? Nadie, no le toca a ujú, nadie, ¿no? ujú, Y los ujú. vecinos pues tampoco lo quieren tocar. Entonces, digamos, ella lo recupera y lo pusimos ahí como especie de ready made también. Y del lado Ujú, izquierdo pues estaban las notas de prensa, cómo lo reportó la prensa, ¿no? Entonces, pues de la manera más despiadada. Además, son tres periódicos de allá y les dedicaron un espacio como de este tamaño, ¿no? sí, Entonces, no solamente la muerte es habitual, los feminicidios son habituales, sino pues, digamos, ante pues, vorágine de homicidios, pues son números, ¿no? Se convierten en números. Entonces, pues, esa falta a la moral, esa inmoralidad de, pues, ese personaje que usurpó ujú, la silla presidencial de 2006 a 2012, que desata esta guerra de la cual pues no podemos terminar todavía con esas repercusiones, ¿no? Eso es lo sí, que a mí me parecía verdaderamente inmoral, más que cualquier cosa que tenga que ver con una cuestión sexual, ¿no? claro. Oye, ya Ujú. terminando con las curadurías que, bueno, apenas ayer se cerró la última exhibición que curaste con Rodrigo Imas. Interesante que yo a Rodrigo lo conozco, bueno, fue parte justo además de una pesquisa curatorial de un proyecto de arte, de un diccionario de arte emergente en donde estaba él hace pues 15 años.
exactamente 14, 15 años, para el cual pude acceder a un proyecto y coinversiones del FONCA, y pues estaban también personajes como Tania Jimena, Amor Muñoz, y bueno, pues me dio muchísimo gusto encontrar que la cuestión que me había llamado la atención pues ha ido bifurcándose hacia distintas cosas, porque bueno, en aquel entonces Rodrigo era pues, ¿no? Más pintor y dibujante, pero lo que vi hoy es muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque no apunta necesariamente a, o sea, apunta y no, apunta más bien justo a esto que a ti te encanta encontrar, y que es pues el hueco, ¿no? O sea, el rizo o esta parte a contrapelo de la cultura popular que también Rodrigo sabe captar, pero a través de una serie de propuestas en todos los formatos, ¿no? Creo que lo que más me gustó, digo, fueron los ready-mates, estas piezas que son pues casi escultóricas, no porque no me guste lo demás, digo, el video también que juega con esto de que tú llegaste a comentar, pero que tenía esta idea de ser el billboard, ser el espectacular, pero yo incluso me hubiera hecho hasta más para atrás, ¿no? Hasta la famosa ventana abierta del Renacimiento, que luego se volvió pantalla, que luego se volvió, que luego se volvió, que luego se volvió. Ujú. Y justo, pues no sé si quisieras comentar este famoso, bueno, el famoso Ready Made de Duchamp, en donde hay varios gestos, no es la única pieza, pero pues es la que finaliza el recorrido, por llamarlo de alguna manera, y que es el que da, es el motivo del gráfico, ¿no? Que estamos viendo aquí. Y bueno, ahora te hago también Sí, otro comentario, pero fíjate sí. que yo no había pensado, o sea, la verdad no había pensado en esos términos que tú lo dices, pero tienes toda la razón. De ese interés de Rodrigo y más en algunas cuestiones, vamos a decir, populares, como es el tema, o sea, yo lo había visto desde otra perspectiva más estrictamente escultórica, lo del triciclo, pero combinado en conjunto con los castillos, que es lo que estamos viendo aquí fuera de foco, pero bueno, esos son castillos a los que se les ponen las cascos de botella. Ajá. No, sí tienen que ver con esa narrativa que tú dices, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo para poner el ejemplo de lo que hablamos, ¿no? O sea, es un triciclo de un comerciante y que, bueno, pues está intervenido por el artista con esta rueda que, por supuesto, evoca a Duchamp, ¿no? Ujú, Entonces, a mí me gusta mucho, por eso la idea de trópicos de la modernidad, o sea, porque sí me parece que hay una especie de tropicalización de estas ideas de los grandes maestros, am, con todo lo que ello implica, ¿no? Esa palabra de tropicalización, ¿no? Que tiene que ver más, o sea, es una interpretación, pero muy jocosa, vamos a decirlo, ¿no? Con mucho sentido del humor. Como, que es yo creo como lo que hacía Duchamp, o sea, Duchamp creo que se divertía mucho haciendo su obra, ¿no? ujú, Am, ajá, ujú. Pero entonces, esta en particular, digo, para quien es muy evidente, ¿no? Pero evidente, o sea, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero en realidad los pedales hacen que se gire, no, o sea, el vehículo se mantiene inmóvil, y lo único que se mueve es la tercera rueda, que sería en este caso, pues la famosa rueda de bicicleta de Duchamp, ¿no? Pero otra de las cosas que me gustó, porque además, bueno, intercalaste varias, bueno, la de la cabeza olmeca y esa parte, hablando de esto, todo lo que un
curador debe hacer, ¿no? Y en donde jugaste precisamente con el espacio. Cuenta un poco la historia de esta pieza que me pareció bien interesante, el hallazgo que encuentra Rodrigo y cómo es que lo manda, porque ahí está la referencia, que pueden ustedes ver una imagen del lado derecho, pero todo aquello que él comenta es metafóricamente es muy fuerte, ¿no? Como símbolo es muy, muy fuerte de aquello que sucede de este lado del mundo, ¿no? Esta es la primera vez que se exhibe esta obra. Ah, ok. Entonces, cuando a mí me la enseñó en su taller, puta, me encantó porque es pues todo mi rollo, en el sentido de esa exotización. O sea, por un lado está la exotización de lo mexicano, ¿no? Ujú, Porque es, digamos, para ponerlo en contexto, es cuando se lleva a Nueva York la cabeza olmeca para una exposición eh, organizada por Fernando Gamboa. ujú. Entonces, pues la cabeza pasea, hay fotografías extraordinarias, ¿no? De cómo va paseando por Nueva York la cabeza, pues obviamente con unas grúas espectaculares, etcétera. Pero por otro lado también está esta idea que a mí tanto me fascina de Emilio Uranga, este gran filósofo mexicano, y que pues lo que dice, ¿no? O sea, el proyecto indígena es el último proyecto del cual se puede asir el mestizo para justificarse a sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, esta idea, esta exaltación de lo prehispánico por parte de la sociedad, del mestizo, que en este caso va a ser pues, ¿no? Un proyecto de gobierno a partir de la postrevolución. Pues a mí me parece fascinante, fascinante en todos los sentidos y absolutamente miserable, ¿no? Porque pues Sí, es una exaltación de lo prehispánico a costa de tener en la miseria más indigna a los indígenas vivos, ¿no? claro. Y Entonces, termina por ser lo que dijo el mismo Rodrigo, una cabeza olmeca amordazada, ¿no? Eso sí, contra ¿no? Y de fondo, pues el rascacielos, ¿no? El proyecto de modernidad truncada que pues evidentemente no va hacia todos los lados que quisiéramos, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? O sea, entonces este encuentro entre los tiempos, entre los proyectos de nación, ¿no? Pero además también esa idea faraónica que tanto ha caracterizado al Estado mexicano, ¿no? O sea, todo en México tiene que ser a lo grande, ¿no? Sí, Dentro y fuera de México, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Si vemos con bombo México, y esplendor de platillo, 30 siglos, ¿eh? con bombo y platillo. Como un platillo, digamos, esta no sería la primera vez que viajaba la cabeza olmeca, sino ya se la había llevado Fernando Gamboa a Japón y a Europa y ¿no? Entonces, esa monumentalidad que tanto, tanto me fascina Ujú, del, del Estado mexicano y de y eso, ¿no? De el ser mexicano del siglo XX. Entonces, sí. sí, bueno, esto por un lado aquí Los nada más para... balones me gustaron mucho y sobre todo porque me recordó, bueno, es un proyecto en sí, el proyecto específico de Rodrigo con tiro libre y con su propia historia nostálgica, que me llamó la atención porque recuerdo muy bien cuando se inauguró el ECO y estaban Sí, estos balones balones. ponchados hechos por Orozco y pues ya no recuerdo si Curi o Ortega, perdón, que No, creo que era solo de Gabriel Orozco, sí, ¿no? ¿no? Creo Sí. que sí. Mm, Pero en este caso, Orozco decía que pues eran los balones ponchados que él volaba hacia la casa de su vecina porque le gustaba y entonces pues llegó un momento en que lo cacharon y pues ya no le regresaban la pelota porque pues ese era el pretexto para ir y tocar el timbre. Y entonces él se imagina, siendo muy chavo, pues cómo esos balones poco a poco se iban ponchando y estaban sembrados
en el jardín de la Ajá. vecina. Y ahora que los vi esculpidos en mármol, en el caso de Rodrigo, aluden a otra cosa que, aunque se parece, no, porque pues tiene que ver con este afán, digamos, nostálgico de la otra vida, ¿no? Del sueño posible que, pues a final de cuentas, termina por ser y por cargar esta historia, digamos, cultural y pop de, pues, así como Blue Demon, pues del fútbol, ¿no? De todos Ujú. los chavos que querían eventualmente, o sea, desde mi hijo hasta Rodrigo, que pues son generaciones mucho más grandes de pensar en eventualmente convertirse en futbolistas y que terminan volviéndose macetas, ¿no? Ujú. Sí, Y que es una desilusión y un fracaso también, ¿no? Y es el exactamente. objeto que ha perdido su utilidad. Para ir cerrando, Aldo, Sí. qué cosas hay a futuro? ¿Qué tienes cosas que puedas comentar? ¿Proyectos que se estén gestando? O bueno, ¿quieres mencionar algo a propósito de, bueno, evidentemente también del espacio que en este caso es privilegiado de la celda, porque pues lo que mencionaban, ¿no? Que son pues estas tres tapas que pues sucede además, pues sobre todo en el centro, ¿no? Y en Tlatelolco y en donde, pues ahí vemos, ¿no? Por un lado, pues lo que era el imperio mexica que luego se vuelve colonial y que ahora, pues Contemporáneo. arrasa contemporáneo, ¿no? Sí, Sí, qué locura, ¿no? sí, Y que podamos ver las capas así, tan claramente con esta gran restauración que le hicieron al edificio. sí. Este, no, bueno, pues también decir que esto se va a quedar ahí en las redes, entonces podemos seguir y después ya que está publicado nos hace una pregunta y estaremos al pendiente también para responder. Ahorita, o sea, el proyecto más próximo pues es mi investigación de doctorado, así Wow. que, bueno, mi solicitud, entonces esperemos que me admitan y, y bueno, pues eso, ¿no? Pero eh, pues esperando. Te irás, bueno, estás ahora preparando o esperando noticias y en el Inter, bueno, pues surgirán cosas, ¿o qué? Sí, entre otras también con el CEIDA Ujú. vamos a abrir ahora en julio el diplomado en Historia del Arte Mexicano. Así que, pues bueno, es una cosa que a mí me gusta mucho porque pues es un diplomado que yo coordino. Esta es la tercera edición. Empezamos con arte prehispánico, terminamos con arte contemporáneo. Son 6 módulos impartidos por 6 diferentes profesores. Yo doy contemporáneo Y y pues a mí siempre, siempre me encanta esa oportunidad de reflexionar sobre México y la producción artística y cultural. Ujú. exactamente. Agradecemos al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León por pues haber posibilitado este conversatorio. Que me parece, digamos, algo muy, muy que hay que reconocer, ¿no? El trabajo de este gran centro de estudios, de ofrecer, pues todas estas oportunidades académicas, ¿no? O sea, el diplomado en Historia del Arte Mexicano, luego tienen otro sobre fotografía, y además a distancia, entonces, digamos, online, entonces, pues eso tiene muchas ventajas, ¿no? Claro. Para personas que no están, bueno, que no estamos en Monterrey. Este, y pues sí, Sí, así y con que calidad de primer nivel, en donde además, pues, yo que tuve oportunidad de dar alguno de los módulos justo en el de fotografía, lo que era interesantísimo era que venía gente, pues, qué de todos padre. lados, ¿no? O Ajá, sea, sí, no así que ya te necesariamente del norte, invitaremos. sino también del sur. No, hombre, gracias. Bueno, Ujú. pues muchas gracias, Aldo, por Órale, tenernos tan entusiasmados con tantas imágenes y con una manera distinta de ver la práctica curatorial que me interesaba también que estuviera presente en esta serie de conversatorios alrededor del arte contemporáneo. Mucha suerte en el doctorado. apenas en agosto es la
hay que ingresar los documentos y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Ya en Ay, bueno, octubre pues avisan. albricias, Así que, albricias. Mucha ajá. suerte. Bueno, te mando un Órale. abrazo, seguimos en contacto y Ana Medrano te agradece. Sí, ya Dice que leí. pues es muy interesante tu trabajo y pues mucha suerte. No, gracias a ti además por hacer esta reunión de esta serie de conversatorios que, bueno, pues me parece absolutamente pertinente, ¿no? Y es un gran es un trabajal, así que, pues, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, Ujú. exacto, Muchas sí. gracias. Bueno, un abrazo Vale. y gracias a todos por estar aquí.